Cuando se enteró de la campaña de bombardeos secretos, Fred Brakman se obsesionó con intentar detenerla. Empezó a trabajar con periodistas para sacar a la luz las atrocidades que los Estados Unidos habían cometido en Laos. No me volví loco porque empecé a trabajar con aquellos periodistas y a sentir que hacía algo. Me decía, cada día puedo levantarme y encontrar a otro periodista, entrevistarme con otro periodista y que envíe sus fotos al subcomité Kennedy. Puedo hacer algo. Y creo que esa fue una de las cosas que evitaron que me volviese loco en aquella época. El señor Brakman ha hablado de los refugiados con los que se ha entrevistado. En 1971, Fred Brakman declaró ante un subcomité del Senado de los Estados Unidos sobre refugiados y alzó su voz contra los bombardeos secretos. Yo rechazo esa declaración. Señor, lo que intento decir es que hay un gran número de pruebas que sugieren que los Estados Unidos han llevado a cabo el bombardeo de objetivos civiles más prolongado de la historia. Los esfuerzos de Brakman fueron mayoritariamente ignorados por los medios. Mientras la primera guerra televisada del mundo tenía lugar en Vietnam, fuera de cámara, las fuerzas aéreas de los Estados Unidos bombardeaban Laos cada 8 minutos. A medida que los veteranos volvían a casa, el conflicto llegaba a las calles de los Estados Unidos y la marea de la opinión pública se había vuelto contra la guerra de Vietnam. Sin embargo, los veteranos de Laos eran obligados a guardar silencio y la rama ejecutiva seguía sin informar al Congreso. Mientras en Vietnam, los corresponsales de guerra llegaban al frente. Los periodistas reunidos en el Hotel Constellation en la capital laosiana no hacían movimiento alguno y casi nunca cuestionaban la línea oficial de la política estadounidense. Me sorprendieron especialmente dos periodistas muy conocidos. Uno era Ted Koppel, que posteriormente llegaría a ser corresponsal jefe de Nightline, y Bernard Kalb, que entonces era un corresponsal muy importante de la CBS. Yo trabajé para ambos, los llevé a los dos a los campos de refugiados. Ellos sabían que Henry Kissinger había ordenado bombardeos que habían matado a miles de personas inocentes, violando las directrices del Tribunal de Nuremberg. Bernard Kalb escribió una biografía de Kissinger. Si buscas en el índice no hay nada sobre Laos. A pesar de que él sabía que Kissinger había ordenado estos terribles bombardeos sobre Laos. ¿Por qué? Porque ambos querían hacer carrera. Pero finalmente en 1971, 3 periodistas llegaron a Long Chen y descubrieron la base secreta. Tras 9 años de operaciones secretas, Long Chen había quedado al descubierto. Sin embargo, la guerra en Laos no llegó a las primeras páginas. Aunque se supo que existía un Long Chen, la política continuó. No supuso cambio alguno que yo sepa en el curso de la guerra, ni en nada. A estas alturas, tras años de bombardeos, la llanura de las jarras había dejado de existir, pero todavía estaba por llegar el mayor bombardeo de la historia. La llanura de las jarras es un símbolo de cómo esas personas que viven en fronteras vagas, esas personas que viven en el tercer mundo y a las que nunca vemos, a las que no hemos conocido y de las que nunca hemos oído hablar, pueden evaporarse, desaparecer de la faz de la tierra sin que los que vivimos aquí nos enteremos siquiera. Después enviaron a los B-52 a realizar un bombardeo intensivo, un ataque Arc Light. Los ataques de los B-52 abarcan 1 kilómetro de ancho y 3 kilómetros de largo. Volaban muy altos y las bombas tenían mucha precisión, nadie podía oírlos. Lo que había comenzado como una guerra de guerrillas con apoyo aéreo se había convertido en una contienda totalmente aérea. Aunque los B-52 demostraron no ser el arma ideal para atacar a los soldados en la jungla, la máquina de guerra continuó inexorablemente. Durante 9 años, las fuerzas aéreas de los Estados Unidos realizaron ataques cada 8 minutos.
La guerra secreta en Laos fue la guerra aérea más larga en la historia de la humanidad. Los Estados Unidos arrojaron más bombas sobre Laos que sobre Alemania y Japón juntas durante la Segunda Guerra Mundial. Si los Estados Unidos son culpables de crímenes de guerra sistemáticos en Vietnam, en los que hemos violado las leyes de la guerra siguiendo la política de nuestros comandantes en jefe, ese crimen de guerra es el bombardeo del norte de Laos. Destruimos a una civilización, a una pequeña civilización medieval, a la civilización Lao Fung, que vivía junto a la llanura de las jarras. La borramos de la faz de la tierra. Obligamos a decenas de miles de personas a convertirse en refugiados. Ni siquiera sabemos cuántos muertos causamos, no hay un recuento. Incineramos, atomizamos restos humanos en esta guerra aérea, ¿vale? ¿Y qué pasó al final? Pues que perdimos.